los cielos sobre el Sahel, un helicóptero solitario corta el calor del desierto. Su sombra se desliza sobre una tierra abierta como una vieja herida. Desde su vientre, una cascada de semillas cae, no una bolsa, no 10, sino 100 toneladas. El viento las arrastra a través de un suelo reseco donde nada ha crecido en décadas. Y sin embargo, esto no es caridad, es desafío. Por cada semilla que toca la tierra, en alguna parte del mundo comienza a desmoronarse un contrato. Un monopolio de granos, un acuerdo de deuda, un lazo sobre el futuro de una nación africana. ¿Por qué se necesita el coraje de un solo hombre, de pie contra el peso de los poderes globales, para recordarnos que la libertad comienza con la comida? En Nueva York y París, los economistas lo llaman insostenible. En los pueblos de Burkina Faso, lo llaman de otra manera, esperanza con dientes. Porque cuando Ibrahim Traoré ordenó aquella lluvia de semillas, no estaba sembrando solo cultivos. Estaba sembrando la idea de que África no morirá de hambre en silencio. Quédate. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia sobre agricultura. Es una historia sobre soberanía bajo asedio. Suscríbete si crees que la verdad importa más que los titulares. Según Africa News y Reuters, a comienzos de 2025 el presidente Ibrahim Traoré lanzó una operación agrícola nacional sin precedentes en la historia de Burkina Faso. Un despliegue aéreo de más de 100 toneladas de semillas resistentes a la sequía sobre tierras degradadas. La iniciativa, coordinada con cooperativas locales y aliados regionales, fue diseñada para romper la dependencia del país de los granos importados, reducir la vulnerabilidad a los choques de precios globales y combatir la desertificación creciente del Sahel. Los comunicados oficiales enfatizaron que la operación fue financiada enteramente con ingresos internos y apoyada por asesoría técnica de agrónomos africanos. Un desafío directo a las estructuras de ayuda extranjera que habían dominado el suministro alimentario de Burkina Faso durante décadas. Críticos en el extranjero desestimaron la medida como simbólica y económicamente arriesgada. Pero los partidarios dentro del país la celebraron como el acto más audaz de soberanía alimentaria en la política africana moderna. Y eso era solo la punta del iceberg. Lo que ocurrió después pondría a prueba la voluntad de una nación y la resolución de un líder. El día comenzó con silencio. En Wahiguya, mujeres permanecían junto a cántaros vacíos, mirando el horizonte. Les habían dicho que esperaran camiones, quizás hombres uniformados. En cambio, escucharon el retumbar profundo y mecánico de unas aspas. Venía bajo y veloz, cortando el espejismo del calor. Los niños corrieron tras su sombra. Los ancianos, apoyados en bastones, entornaron los ojos hacia arriba. Y entonces, como si los cielos mismos se hubieran abierto, los primeros sacos cayeron, reventando en el aire, esparciendo semillas como una tormenta de vida. En ese instante, se produjo una extraña inversión. Por lo general, cuando algo cae del cielo en África, son malas noticias. Lluvia demasiado tarde, enjambres de langostas, bombas de alguna guerra ajena. Pero esto era diferente. Estas eran armas para la tierra, no contra ella. O dentro del helicóptero, el presidente Ibrahim Traoré no sonreía. No estaba allí para fotografías. A través de sus auriculares, escuchaba a los comandantes de campo informando, coordenadas confirmadas, zonas de lanzamiento seguras, escoltas militares en posición. No estaban luchando solo contra la sequía, estaban luchando contra el sabotaje. Porque la inteligencia ya había interceptado mensajes, mercenarios pagados para quemar reservas de semillas, infiltrados planeando envenenar silos, agentes extranjeros ofreciendo sobornos a jefes locales para perder los mapas de distribución. Traoré sabía que esto no era un programa agrícola, era un acto de guerra en un escenario donde el campo de batalla era el hambre mismo. Cuando el último saco golpeó el suelo, apretó el transmisor de radio. Díganles esto: cada semilla es una bala en la recámara de nuestra libertad. Y en algún lugar, lejos de Burkina Faso,
en oficinas climatizadas de Ginebra y Bruselas. Hombres de traje comenzaron a sudar. En cuestión de días, la noticia estalló en los medios africanos. Burkina Faso lanza 100 toneladas de semillas en un solo día. Algunos lo llamaron visionario, otros, temerario. Los analistas internacionales advirtieron sobre perturbaciones en el mercado. Traducción. El margen de ganancia de alguien estaba en peligro. Pero no solo se agitaron las salas de juntas. En las polvorientas trastiendas de cafés en Ouagadougou, viejos rivales políticos se reunieron en susurros. Uno preguntó, ¿crees que las estrategias de reforma nacional de Traoré son realmente efectivas? ¿O está apostando con nuestro futuro? Otro respondió, efectivas o no, está sacudiendo el árbol, y las serpientes están cayendo. Las serpientes hicieron más que sisear. Aparecieron de la noche a la mañana panfletos anónimos, advirtiendo a los agricultores que las semillas estaban contaminadas. Una emisora de radio de propiedad extranjera transmitió segmentos cuestionando las tasas de germinación. Y en la capital, una ONG, financiada desde el extranjero, presentó una petición ante los tribunales para suspender el programa en espera de una revisión ambiental completa. La respuesta de Traoré fue tajante. En una rueda de prensa televisada, se situó frente a la bandera nacional, flanqueado por soldados y agricultores por igual. Si piensan que Burkina Faso debe mendigar el derecho a alimentarse, ya están perdidos. Plantaremos, cosecharemos, y seremos dueños de los frutos de nuestra tierra. Ese clip se volvió viral no solo en Burkina Faso, sino en todo el continente. En Accra, Nairobi, Johannesburgo, los jóvenes comenzaron a compartirlo con la etiqueta Semillas de Libertad. Pero detrás del hashtag había una realidad más dura. Los enemigos de Traoré no se estaban retirando, se estaban recalculando. Y cada agricultor que se inclinaba a sembrar esas semillas estaba entrando en la primera línea de un conflicto que el mundo no quería nombrar. Si crees que el valor de Traoré es la voz de África, comparte tus pensamientos en los comentarios. Ocurrió en la tercera semana después de la siembra aérea. Las lluvias aún no habían llegado, pero ya brotaban pequeños tallos verdes en el polvo de las provincias del norte. Un milagro en miniatura. Los aldeanos se reunían cada tarde para verlos crecer, como si custodiaran un tesoro. Fue entonces cuando llegó el fuego. En las horas oscuras antes del amanecer, 2 camiones sin matrícula entraron en las afueras de Djibo. Para cuando el primer vigilante dio la alarma, las llamas ya se elevaban sobre el granero donde se guardaban las semillas sobrantes. El olor a grano quemado se extendió por kilómetros. No solo humo, sino el rastro de una destrucción deliberada. Cuando llegó la policía, los camiones habían desaparecido. Nadie había visto los rostros de los conductores. Solo quedaban huellas de neumáticos ennegrecidas que conducían hacia la frontera. A media mañana, las cadenas de noticias africanas difundían las imágenes, ruinas humeantes, agricultores llorando, y una declaración del Ministerio de Agricultura calificando el hecho como un ataque a la soberanía alimentaria de la nación. En la oficina presidencial, Ibrahim Traoré se inclinaba sobre las imágenes satelitales de la región. Sabía quién se beneficiaría de la pérdida, y no eran los ciudadanos de Burkina Faso. Se volvió hacia su jefe de seguridad. Si queman los graneros, plantaremos en cada campo. Si envenenan los campos, plantaremos en el próximo valle. No pueden matar una idea. Pero también sabía que las ideas necesitan protección. Y así, por primera vez en la historia de la nación, se ordenó al ejército custodiar la cosecha. La decisión fue polémica. Observadores internacionales acusaron a Traoré de militarizar la agricultura. Pero en las aldeas, la visión de soldados uniformados vigilando hileras de mijo brotando era un símbolo. El Estado defendiendo su sustento. Aún así, Traoré comprendía que la defensa no era suficiente. Para ganar esta lucha, debía exponer las manos ocultas. Trabajando por canales discretos, contactó a aliados en países vecinos.
líderes cansados de ser sermoneados sobre desarrollo, mientras sus economías eran desangradas. En una semana, informes de inteligencia llegaron a su escritorio. El incendio en Yibo no había sido un accidente. Se rastreó hasta una empresa de logística registrada en el extranjero, vinculada a un consorcio que controlaba las importaciones de grano en África Occidental por más de 2 décadas. Esto no era competencia comercial, era mantenimiento de imperio. En una conferencia de prensa transmitida en vivo por cadenas africanas, Traoré no nombró directamente a la empresa, pero hizo algo más peligroso. Nombró el patrón. Cuando intentamos alimentarnos, nos dicen que somos ineficientes. Cuando tratamos de cultivar lo nuestro, nos llaman imprudentes. Ofrecerán préstamos y luego exigirán nuestra tierra como pago. Pero escúchenme bien. Burkina Faso nunca más volverá a morir de hambre siguiendo el calendario de otro. Los aplausos fueron inmediatos, pero también lo fue la represalia. Las embajadas extranjeras solicitaron aclaraciones. Los paquetes de ayuda fueron retrasados para revisión. Y en el distrito financiero, la moneda comenzó a caer frente al dólar. El mensaje era claro. Si rechazas la dependencia, serás castigado. Pero en las calles de Ouagadougou, la gente ya había elegido su bando. Las mujeres comenzaron a pintar eslóganes en las paredes. Sin semilla, no hay libertad. Los agricultores empezaron a trabajar por turnos, día y noche, para proteger sus cultivos. La siembra aérea se había convertido en algo más que una iniciativa agrícola. Ahora era la primera línea de un despertar nacional. Si apoyas el derecho de Burkina Faso a alimentarse por sí mismo, dale me gusta y comparte esta historia. En Bamako, el gran salón de conferencias brillaba con mármol pulido y el denso aroma de perfumes importados. Era la cumbre regional del Sahel anual, un evento pensado para discursos educados sobre cooperación y estabilidad. Pero este año, la verdadera agenda no estaba en los programas entregados a la prensa. A puerta cerrada, los susurros se transformaban en murmullos. El presidente Ibrahim Traoré de Burkina Faso estaba a punto de enfrentar un movimiento coordinado para aislarlo. El lenguaje era diplomático, pero la intención despiadada. Varios líderes, empujados por sus socios occidentales, querían una resolución que condenara la llamada militarización agrícola de Burkina Faso. Era una frase cuidadosamente elegida. Implicaba que la política de Traoré de distribuir 100 toneladas de semillas locales a los agricultores no era una reforma económica, sino una amenaza, una forma de extremismo autosuficiente que podría desestabilizar el comercio regional. Todos sabían lo que aquello significaba realmente. Amenazaba las importaciones de grano extranjero y, por extensión, las ganancias de los conglomerados que las controlaban. Cuando el convoy de Traoré llegó a la cumbre, los equipos de noticias africanos se apresuraron a capturar cada imagen. El apretón de manos con el presidente de Malí, la inclinación cortés hacia la delegación de Níger, las miradas cautelosas de aquellos menos dispuestos a ser vistos a su lado. Dentro, la atmósfera estaba cargada de cálculo. Incluso los líderes de países que en silencio admiraban su desafío, mantenían sonrisas tensas. Nadie quería ser el primero en atraer el fuego de las potencias extranjeras que observaban desde el otro lado del mar. Cuando llegó el turno de Traoré de hablar, no caminó hacia el podio con una carpeta de puntos de política. En su lugar, llevaba algo extraño, un pequeño saco de arpillera. Lo colocó sobre el podio, desató la cuerda y metió la mano dentro. Su mano emergió sosteniendo un puñado de tierra quemada y ennegrecida. La sala quedó en silencio. «Esto», dijo, dejando que las cenizas cayeran entre sus dedos sobre el mármol, «es la tierra de Yibo, donde mercenarios respaldados por extranjeros incendiaron el granero de un agricultor el mes pasado. No solo destruyeron sus semillas, querían destruir su esperanza». Su voz era baja, pero cada palabra resonaba como un tambor. «Si alimentar a mi pueblo es un crimen, entonces soy culpable. Si sembrar las semillas de la libertad me hace peligroso,
entonces estoy orgulloso de ser peligroso. La apuesta estaba clara. No hablaba solo a la sala. Estaba hablando por encima de ella, a través de las cámaras, directo a las salas de estar de Burkina Faso y de toda África. Cuando los canales de noticias africanos repitieron el momento esa noche, no necesitaron comentarios. La imagen de la Tierra Negra cayendo sobre el mármol blanco hablaba más fuerte que cualquier presentador. Algunos lo alabaron como el acto de desafío político más audaz en años. Otros advirtieron que le costaría caro en alianzas. Pero un cambio había comenzado. Líderes que habían estado en silencio empezaron a hacerse preguntas discretas. ¿Y si Traoré tenía razón? 2 días después, la historia explotó. Un denunciante filtró documentos a un periódico local de Ouagadougou, que pronto se difundieron por los medios africanos. Los archivos revelaban que 3 grandes conglomerados extranjeros importadores de grano, todos con profundos vínculos con instituciones financieras occidentales, habían presionado directamente a las naciones donantes para que cortaran la ayuda a Burkina Faso, a menos que Ibrahim Traoré revirtiera su programa de distribución de semillas. Ya no se trataba de un debate sobre política agrícola interna. Era un asedio económico, orquestado desde salas de juntas a miles de kilómetros de distancia. La reacción fue eléctrica. Los sindicatos de agricultores en Malí y Níger emitieron comunicados de apoyo. Grupos estudiantiles en Senegal marcharon con pancartas que decían: «Las semillas no son armas, el hambre sí lo es». Traoré no esperó. Convocó a sus asesores más cercanos y al Consejo Militar a una reunión nocturna de emergencia. Desplegaron un mapa de África sobre la mesa. Si los mercados extranjeros iban a cerrar sus puertas, Burkina Faso necesitaría otros nuevos, no en Europa o Washington, sino en la propia África. En pocos días llegó el anuncio: el Pacto de Soberanía Alimentaria del Sahel. No era solo un acuerdo comercial, era una promesa de que cualquier ataque contra el suministro de alimentos de un miembro sería tratado como un ataque contra todos. Mali firmó primero, seguido por Níger y Chad. El pacto comprometía a sus miembros a compartir reservas de semillas, coordinar ciclos de siembra y proteger los convoyes agrícolas con escoltas militares si era necesario. Los comentaristas extranjeros se burlaron. Lo llamaron simbólico, un gesto sin dientes. Pero en los campos de Burkina Faso, los agricultores comenzaron a sembrar con un nuevo sentido de propósito. Sabían que ahora alguien los respaldaba. Los conglomerados extranjeros redoblaron la presión. Se apretaron las líneas de crédito. Llegaron ofertas de importaciones de socorro, envueltas en contratos que habrían atado a Burkina Faso de nuevo a la dependencia. Traoré los rechazó todos. Una tarde, hablando ante una multitud en Bobo Dioulasso, lo dejó claro: no estamos construyendo esta nación para ser el cliente de otro. La estamos construyendo para ser libres. Era una apuesta como ninguna que hubiera hecho antes. Si la próxima cosecha fracasaba, el pacto podría derrumbarse y Burkina Faso quedaría solo. Si tenía éxito, demostraría a toda África que la soberanía alimentaria no era un sueño. Era un arma más poderosa que cualquier ejército. Las semillas estaban en la tierra. Ahora, el mundo esperaría a ver si crecerían. Si crees que el derecho a cultivar alimentos es el derecho a vivir, suscríbete ahora y apoya a Burkina Faso. Llegó en medio de la noche, en forma de un único mensaje encriptado. Sin bandera, sin firma, solo un archivo de voz. Los hemos estado observando. Tenemos los medios para ayudarles. Si están dispuestos a actuar rápido, respondan al amanecer. La voz era inconfundiblemente africana, pero el tono llevaba un peso. El tipo de peso que proviene de saber cosas que el público no sabe. El equipo de inteligencia de Traoré rastreó el mensaje hasta una pequeña nación insular frente a la costa de África Occidental. Oficialmente, era neutral. Extraoficialmente, era hogar de una red de exbanqueros centrales africanos, agrónomos y oficiales de inteligencia retirados que habían construido en silencio sus propias reservas de grano durante la última década. Al amanecer,
Una delegación partió rumbo a Ouagadougou. Cuando llegaron, trajeron algo extraordinario. Un archivo completo de documentos que probaban que los mismos conglomerados que atacaban a Burkina Faso habían manipulado escaseces de grano en al menos 5 países africanos en los últimos 15 años, elevando los precios, derrumbando granjas locales y luego ofreciendo importaciones de rescate al triple del costo. Los documentos eran irrefutables: contratos, registros de envío, incluso comunicaciones interceptadas. Si se hicieran públicos, no solo reivindicarían a Traoré, encenderían una tormenta política en todo el continente. Pero usarlos sería arriesgado. En el momento en que expusiera el sistema, la contraofensiva sería brutal. Y esta vez, no sería solo económica. Esa noche, Traoré permaneció solo en su oficina mirando los papeles. La decisión era suya: revelar la verdad y arriesgarse a una confrontación abierta, o guardarla y tratar de ganar en silencio. Al amanecer, el presidente Ibrahim Traoré tomó su decisión. No más sombras, no más medias frases cuidadosas. En una transmisión en vivo difundida por los medios africanos, se presentó ante las cámaras sosteniendo la pila de documentos. La bandera nacional colgaba detrás de él, pero el telón de fondo no era un gran salón. Era el almacén donde los agricultores clasificaban sacos de mijo recién cosechado. «Estos son los recibos», comenzó con voz firme. «Durante 15 años, han jugado con nuestra hambre. Han convertido la hambruna en ganancia, el hambre en palanca, y lo han hecho no solo con Burkina Faso, sino con África». Uno por uno leyó los nombres de las empresas. Uno por uno describió los esquemas. Y uno por uno puso las pruebas sobre la mesa para que los periodistas las examinaran. La reacción fue inmediata. En Dakar, miles marcharon con carteles que decían: «Nuestra tierra, nuestra comida». En Bamako, los agricultores bloquearon carreteras a los camiones de grano extranjero, incluso en países cuyos líderes se habían opuesto antes a Traoré. El público comenzó a exigir respuestas. La represalia económica llegó en cuestión de horas. 2 socios comerciales importantes suspendieron envíos. Los bancos extranjeros congelaron líneas de crédito. Pero esta vez, Burkina Faso no estaba solo. El Pacto de Soberanía Alimentaria del Sahel declaró un estado de defensa mutua. Ejércitos vecinos ofrecieron escoltar convoyes de grano. Los medios regionales se inundaron de historias de solidaridad. Y en las calles de Ouagadougou, algo cambió. El miedo a la soledad se había ido. Burkina Faso había trazado la línea, y otros estaban cruzándola para ponerse a su lado. Si crees que África tiene el derecho de escribir su propio destino, comparte este video y suscríbete. Las primeras lluvias de la temporada llegaron temprano ese año. En los campos cerca de Kaya, donde la tierra alguna vez había sido gris y estéril, filas de verde se extendían hasta el horizonte. Los niños corrían entre tallos más altos que ellos mismos. El aire olía a tierra mojada y grano, no a polvo y desesperación. Los números contaban la historia. En una sola temporada de siembra, la dependencia de Burkina Faso de grano importado había caído casi un 40%. Los mercados locales estaban llenos otra vez, no con costales extranjeros sobrevalorados, sino con mijo, sorgo y maíz, con las marcas de las cooperativas de aldeas. Las escuelas reabrieron en pueblos donde las familias agricultoras finalmente podían enviar a sus hijos. Las comunidades comenzaron a reconstruir silos de grano, canales de riego y bancos de semillas. Y por primera vez en décadas, la gente hablaba de la próxima cosecha con entusiasmo, no con ansiedad. En su discurso final de la temporada, el presidente Ibrahim Traoré se puso de pie en un sencillo escenario de madera, frente a agricultores de todas las provincias. Su voz resonó sobre la multitud. No pedimos permiso para ser libres, nos levantamos para ganarlo. No plantamos solo semillas en la tierra, las plantamos en nuestros corazones, y crecerán más allá de nuestras fronteras, más allá de nuestro tiempo. Los aplausos fueron un trueno.
Y en algún lugar, mucho más allá de Burkina Faso, aquellos que alguna vez se beneficiaron de su hambre, podían sentir que el suelo comenzaba a moverse. Si el espíritu de Ibrahim Traoré toca tu corazón, comparte esta historia. Suscríbete al canal para continuar el viaje de una África que ya no baja la cabeza. Dios bendiga a África.